Bienvenidos amigas y amigos a este nuevo encuentro sin anestesia. Es un placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder estar conectados con todos ustedes estos minutos. Hoy, martes, como lo hacemos todos los martes desde hace casi ya un año a través de esta vía, y donde compartimos entrevistas, comentarios, reflexiones y donde hacemos catarsis sobre el acontecer político venezolano y también acerca del acontecer noticioso mundial que involucra, por supuesto, a los venezolanos que estamos regados por el mundo. Y lo hacemos sin filtros, sin comentarios, simplemente sin anestesia. Agradeciendo el reporte de las personas que escuchan mi podcast desde Venezuela, desde Argentina, Chile, también desde Estados Unidos, desde México, desde mi amada ciudad de Maracaibo. Gracias por estar pendientes de mi podcast Sin Anestesia, que se publica todos los martes a través de todas las plataformas de podcast. Anchor, Google Podcast, Spotify. Ahí ustedes pueden buscar y van a conseguir, así como está aquí atrás, Sin Anestesia en esa plataforma de podcast. Además estamos en otras plataformas de podcast, pero las más famosas son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en Anchor. Ahí está disponible nuestro podcast. Y por supuesto, nuestras entrevistas pueden verlas a través de la plataforma de Instagram TV y en mi cuenta de YouTube, Sin Anestesia con Germán Paredes. Hoy estoy esperando el contacto con un colega venezolano, porque estaremos hablando de varios temas que tienen que ver con los venezolanos que estamos regados por el mundo, y en específico también ahora se le suma el acontecer político de lo que está ocurriendo en Perú, puesto que en la campaña electoral el señor Castillo, quien está peleando la presidencia de el Perú con la señora Keiko Fujimori, dijera que cuando él ganara, no lo dijo explícitamente contra los venezolanos, pero todos sabemos que el mensaje venía por ahí, teníamos 72 horas para salir del Perú. Entonces, habría que esperar qué va a pasar con si este señor logra el poder en Perú y si va a cumplir con esa promesa de darle 72 horas a quienes están en Perú y no son nacionales del Perú. Hablando de inmigración, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el doctor Negar Granado. Tratamos de aclarar un poco el panorama noticioso con respecto a la inmigración de venezolanos hacia Estados Unidos, producto de la nueva crisis que estamos viviendo, esta crisis que ha provocado que los venezolanos pasen de forma ilegal el Río Grande por diversas vías. Lo hacen a través de pasar el Río Grande, lo hacen al pasar el puente y lo hacen por otras vías, porque hasta el mes de abril se sumaban más de 6,000 venezolanos que han pasado a territorio americano y se han entregado a la policía fronteriza, pero no se sabe de otro número que también se maneja de venezolanos que no se presentan a la policía fronteriza. Entonces, ¿a cuánto ascenderá el número? No lo sabemos. Los reportes que sí tenemos son bien importantes, sobre todo porque lo que se conoce hasta ahora es que los venezolanos que están atravesando la frontera por la frontera sur, los que lo están haciendo con familias, se les está permitiendo, no se les está admitiendo, pero se les está permitiendo entrar al país con diversas condiciones, con varias condiciones. Unos con la condición de presentarse ante las autoridades de inmigración, otros con un grillete, pero la condición puede variar. Lo que se ha aumentado es el número de venezolanos, sobre todo los que pasan de manera individual, los que no pasan en grupos familiares, que están en centros de detención en Texas.
tanto en Arizona como en otros centros de detención. Pero lo que más nos causa una importante preocupación como venezolanos es el hecho de que solo se habla de cuántos están detenidos y dónde están y por dónde están llegando. Pero no hay ninguna vocería oficial por parte del embajador designado por Juan Guaidó, en este caso, quien nos debería representar, de qué se está haciendo para brindarle asesoría legal a estas personas que de seguro muchas no la tienen. Porque de seguro mucha de esa gente que está entrando no tiene asesoría legal y no tiene los recursos para tenerla. Entonces, es ahí donde queda la gran pregunta. ¿Cómo hace esa gente para librarse de la detención? Si en algunos casos no tienen para comunicarse con alguien que los pueda asistir. Y como lo dije en la entrevista con el doctor Granado, solo en Estados Unidos, específicamente en Miami, conozco a través de los medios y en algunos casos por comentarios que le llegan a uno, de que Patricia Poleo junto a el señor Colina sí tienen un movimiento que está atendiendo a esos venezolanos que están llegando por la frontera y que no tienen ayuda de nadie para que los asista legalmente y para que les permita el poder salir de los centros de reclusión migratorios. Quiero saludar a la gente que se está conectando, a Humberto León Padrón, que está allá en Bogotá, está conectado, también a Delcy Rangel, a Jainer, a Daniela Morales, mi esposa, que también está conectada por ahí. Gracias por estar conectados y les recuerdo, el mejor favor que me pueden hacer es que estas entrevistas ustedes se las puedan enviar a otras personas para que la información de la que hablamos acá se replique. Sobre todo, por ejemplo, la entrevista de la semana pasada con el doctor Granado sirve de un catálogo de información para la gente que necesita información migratoria y que está sucumbiendo a noticias que a veces son malintencionadas y que se sacan de contexto. Como por ejemplo, el día de ayer se hizo pública una noticia a través de medios de Estados Unidos donde incluso muchos medios titularon: la Corte Suprema de Estados Unidos falla contra inmigrantes con TPS. Titularon de esa manera. Por supuesto, comenzaron las especulaciones y en lo que respecta a los venezolanos que han solicitado TPS, comenzó la especulación por todos lados. Pero, ¿de qué se trata esta sentencia? Bueno, la sentencia fue divulgada el día de ayer lunes por la Corte Suprema, que dictaminó que miles de personas que viven en los Estados Unidos por razones humanitarias no son elegibles para postularse para convertirse en residentes permanentes. Según la jueza Elena Kagan, escribió que para el tribunal la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país ilegalmente poder optar por una tarjeta verde luego de haber tenido un estatus de protección temporal. La designación aplica a quienes provienen de países devastados por la guerra o desastres. Este TPS o esta figura los protege de deportación y les permite trabajar legalmente. Se conoce que en Estados Unidos hay cerca de 400,000 personas de 12 países con estatus de TPS. Pero lo más cumbre del caso es que esta decisión se suscita luego de que una pareja de El Salvador, que entró en el año 1990 a Estados Unidos, hiciera una apelación a la Corte Suprema. Pero esta pareja, uno de los miembros de la pareja, ingresó a Estados Unidos ilegalmente y recibieron protección temporal y fueron admitidas. Pero bajo la ley de inmigración, esto no les permite, según lo manifestó la juez, el poder optar a una tarjeta de residencia. La
jueza dijo que el programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrante, pero no los admite. Entonces, la concesión de TPS no hace que un participante ilegal sea elegible para una tarjeta verde. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque las noticias en todos los periódicos y en todos los canales simplemente hablaron de TPS, pero no le aclararon a la gente que es el que haya entrado en condición de ilegalidad. La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que daría posible beneficio a quienes tienen TPS de que se conviertan en residentes permanentes, según señaló la propia juez. Pero el proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado. Este caso enfrentó a la administración de Biden con grupos de inmigrantes que argumentan que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país muchos años, han dado a luz hijos ciudadanos y se han arraigado en los Estados Unidos. Es decir, esto es lo que argumenta la administración Biden, y estos argumentos se enfrentan a lo que el Senado está diciendo que no se debería admitir, pues, como inmigrante. Pero una importante aclaratoria hizo la juez, y es esta, que la decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con TPS que inicialmente ingresaron legalmente a los Estados Unidos y luego, dicho por la misma juez, se quedaron más tiempo de lo que su visa les permitía. Esas personas fueron admitidas legalmente en el país y luego recibieron protección humanitaria. Estas pueden buscar convertirse en residentes permanentes. Entonces, está aclarada la duda de todo este sinnúmero de especulaciones que se ha hecho con respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hoy se conoció también una noticia que, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, 25,000 venezolanos han llegado a Trinidad y Tobago, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, porque no huyen solamente del hambre, sino que también huyen de las imperiosas necesidades en las que las ha sumergido la dictadura de Nicolás Maduro. Y en consecuencia, pues, si son 25,000 los venezolanos que han llegado a Trinidad y Tobago, ¿cuántos sumarán los que están en Perú, los que están en Ecuador, los que están en Ecuador, Perú, Ecuador, en Argentina, en Chile? Y que ahora deben estar pensando en buscar nuevos planes B para salir de esos países, porque pareciera que para el venezolano la huida del país se ha convertido en, como dicen por ahí, en cambiar de camarote en el Titanic. Es decir, saber que el barco se está hundiendo, pero simplemente cambiar de camarote. Porque todo parece indicar que, por ejemplo, como lo decía al principio, en Perú, el señor Castillo, con el voto de las zonas rurales y de los campesinos, se va a llevar la presidencia del Perú. El Perú, que está en una grave situación de falta de institucionalidad, porque sacaron al señor Kuczynski, luego el suicidio del presidente García, los militares están ahí como que quien quiera o no quiera. Entonces ahora se presenta esta situación con Castillo. Hasta hace pocas horas ya llevaban escrutadas el 96% de las actas y el señor mantiene una ventaja
por encima de Keiko Fujimori, porque nos está pasando lo que le pasaba a los venezolanos, que mucha gente que está en el exterior no votó. Y de una u otra forma, ella contaba con el voto del exterior como un arma para contrarrestar los votos de esa ala socialistoide que también está afectando a Perú. Vemos con dificultad como latinoamericanos como Colombia se enfrenta a una dura crisis política donde el señor Petro, quien es un declarado admirador de Fidel Castro y de los Castro comunistas, en la actualidad tiene un margen importante en las encuestas para, si llegase a ser candidato, convertirse en presidente. En el caso de Argentina, la señora Fernández de Kirchner, con el mampuesto del presidente que tienen en la actualidad, está llevando a cabo cambios radicales en la política argentina, y todo parece indicar que esos cambios van por el mismo rumbo que de los cambios que hiciera en su momento el comandante en Venezuela. Ya hablan de expropiación de tierras y de otras situaciones que están poniendo o pondrían en vilo la democracia y la institucionalidad en Argentina. Y en Chile tenemos que hay dos políticos. Uno es el alcalde de Santiago y hay otra alcaldesa que no recuerdo en la provincia de donde es un alcalde, que son declarados miembros del Partido Comunista en Chile, y uno de ellos, el alcalde de Santiago, ya se vislumbra como posible candidato para llegar a ser presidente en Chile. Esto, por supuesto, a los venezolanos que estamos regados por el mundo, nos pone en esa diatriba, como les decía, de como quien dice, ver el hundimiento del Titanic, pero cambiando de camarote. Por aquí tenemos a nuestro compañero Eduardo Medina, quien vamos a ver si nos envía la invitación para que se conecte con nosotros y podamos conversar sobre el tema de Argentina, porque Eduardo es conocedor del tema y nos puede dar un esbozo importante de lo que está ocurriendo en Argentina. Vamos a conectarnos con Eduardo. Mientras tanto, quiero comentarles que se conoció a través de nuestra colega periodista Mabel Petit. Eduardo, buenas tardes. Saludos, Germán. ¿Cómo está todo? Ya, todo bien, ya estás seguro o estás ahí todavía ocupado? Estamos en ruta, pero podemos conversar. Qué bueno. Qué bueno. Quería comentarles algo. No sé si se ve mi imagen. No sé. Se ve y se escucha bien. Escucha bien. Ok, perfecto, está bien. Sí. Comentaba que los venezolanos, Eduardo, nos estamos enfrentando en la actualidad, ¿no? A una pesadilla o una especie de pesadilla, porque los venezolanos que se han ido a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, han pasado por momentos de tensión cuando estos candidatos comunistoides se lanzan para tratar de lograr el poder. Y esa situación está, por lo menos hoy, está viva en Perú. Y lo mismo ocurrió en Argentina. ¿Qué opinión te merece eso? Está vivo en Perú, está vivo en Chile, está vivo en Colombia. Sí. Se salvó Ecuador, se salvó en las pasadas elecciones. Por un margen pequeñito, sí. Es decir, claro, los venezolanos quizás somos los que menos opinión le podemos dar o consejo le podemos dar
a nuestros hermanos de otros países en cuestiones de elecciones, porque bastante que nos lo dijeron han, y caímos en la trampa. exacto, que nos han defraudado y que hemos pensado que ha sido un proceso democrático cuando realmente fueron procesos todos viciados, donde ya se sabía un ganador. Yo recuerdo, esto es una anécdota con Juan Carlos Fernández. Tú conoces a Juan Carlos Fernández cuando Claro. Estuviste trabajando con él. Yo recuerdo cuando Juan Carlos Fernández fue candidato a concejal por el circuito de la Cañada de Urdaneta y de la Concepción, allá en el estado Zulia. Hubo un centro de votación en la Concepción donde ni un solo voto fue para Juan Carlos. Eso es imposible. O sea, es ilógico, eso sí. es imposible. Entonces, eso es ilógico. Entonces ahí se demuestra cómo los procesos son viciados y son manejados. Bueno, en el caso de la opinión de los venezolanos que estamos afuera y que lamentablemente hemos visto la pesadilla que se quiere repetir en Argentina, en Perú, en Chile, con los desastres que hicieron en Chile, son monumentales. Mis colegas, bueno, compañeros que tenemos en Chile, nos comentan que era una ciudad hermosa y que todavía no se ha podido recuperar de los desastres que hicieron los socialistas en ese momento. Y sabemos que eran socialistas pagados por Venezuela. Sí, y porque el Foro de Sao Paulo, el dinero que tiene, que obtiene del narcotráfico y por otras vías, sin lugar a dudas lo invierten de esa manera para desestabilizar a los países democráticos. Entonces, es una pesadilla estar, por ejemplo, en Perú y que pase esto. Es una pesadilla estar en Argentina y que pase lo que esté pasando con Cristina, que se aumentan el sueldo, le aumentan el sueldo a los de ellos, quieren expropiar para dársela a los de ellos. Es decir, parece que es un libreto, es un guión escrito hace 50, 60 años por los cubanos, ahí asesorado por los rusos y los chinos, que se está repitiendo después de 60 años en América Latina. No, y que lo perfeccionó en cierto modo Chávez, y entonces ahora esta gente lo está siguiendo. Por lo menos el caso de Argentina. Esta semana anunciaron anunció, entre comillas, el presidente, que esas tierras que tiene la gente en Argentina, que no están siendo utilizadas, debería dárseles uso. Este discurso se parece mucho al discurso de Chávez en su momento. No se parece, es el mismo discurso. Es el mismo discurso de expropiación. De hecho, ellos querían expropiar una empresa muy importante en Argentina el año pasado, Vicentín. Esta es una empresa, una de las más importantes digamos, de alimentos en América Latina y es la principal o la segunda en Argentina, pero no la pudieron expropiar porque, digamos, lo quisieron hacer comenzando la pandemia. Alberto Fernández apenas estaba comenzando su presidencia en Argentina y no tenía. Iba a ser muy fuerte. Exactamente, ya se le estaba revelando un poco la población con respecto a, o sea, tienes días de presidente, en vez de encargarte de la pandemia, nos tienes encerrados y quieres al mismo tiempo expropiar empresas. Entonces, eso lo dejaron ahí, lo pararon. Pero eso llega parece que el libreto dice, bueno, ya de aquí adelante hay que comenzar otra vez. ¿Qué crees tú que lo viviste en el tiempo que estuviste en Argentina? ¿Qué crees tú? Que si logren ellos consolidar un gobierno de tinte socialista en Argentina, muy a pesar de que aquí en Estados Unidos se conoció esta semana que hay como una especie de, está tratando el gobierno de, más que la Kirchner, Fernández como un acercamiento con Estados Unidos. Sí, pero al mismo tiempo retira el apoyo al informe de las Naciones Unidas, de Bachelet, y entonces está la firma de Argentina al lado de la de Venezuela, de la de Cuba, de la de Irán, de la de Rusia, de la de China. Entonces, es una política exterior un poco bipolar, por decirlo así. Claro, es un poco bipolar, porque no estás ni con o sea, quieres estar con Dios y con el diablo. Y eso es muy difícil en esta época. En Argentina está metido el socialismo de Venezuela. Lo viví en carne propia. Está metida la gente de Venezuela intentando intentando a que se instaure un modelo socialista más fuerte en Argentina. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ganar Fernández hubiese repetido Macri? Iban a repetir el mismo guión que pasó en Chile. Eso estaba claro. Protestas, movimientos sociales.
¿Qué hacía la gente? No voy a nombrar, no quiero nombrar a nadie, pero ¿qué hacía la gente de BTV en Argentina? Visitando los barrios más humildes de Buenos Aires, antes de las elecciones presidenciales. Sí, porque, Eduardo, hay que estar claro, ¿no? Que todo esto que está ocurriendo en Latinoamérica y que ocurre a las democracias, ocurre propiamente por los errores de la democracia. ¿Sí? Han descuidado el pueblo, los niveles de corrupción en los gobiernos han hecho que la gente quiera un cambio de modelo y entonces esta gente se aprovecha con el modelo populista que tienen de que esta gente, en muchos casos, y por no menospreciar a la gente, se aprovechan de la ignorancia para que la gente vote por ello. Ahora, Y entonces eso se ha ido regando por el mundo, hasta el punto de que por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de repulsión gigantesca con respecto a todo lo que se llame socialismo, porque la tendencia es que se está propagando por el mundo. Saludamos a Tony Romero, que está conectado, un Eduardo. saludo a Tony. Sí, y por supuesto, los dos carteles más peligrosos, que son el cartel de Sao Paulo y el cartel de Puebla, están, por supuesto, nutriendo a todos estos países. Yo siento que si no hay una coalición de países democráticos que luche contra que esto no se siga regando en el mundo, yo creo que podemos ver nacer otras Venezuelas más pronto que tarde en Latinoamérica, ¿no? Porque está pasando... Ojalá que no, pero... Ojalá que no. Ojalá que no, pero con relación a la propagación que estás hablando, a propagarse, nosotros los venezolanos estamos propagados por todo el mundo. Estamos regados por toda América Latina, en Estados Unidos, en México, todo el cono sur. Entonces, ¿qué más ejemplo que nosotros mismos que puedan tener los hermanos de los otros países y parece de la que situación que está pasando en Venezuela? Ayer me preguntó un señor hondureño, tendría el señor como unos 60 años, 65 años, y me preguntó que si es verdad, todavía, fíjate, me preguntó, yo te quiero preguntar si es verdad lo que pasa en Venezuela, si es verdad lo que todos los venezolanos que yo me encuentro me cuentan. O sea, todavía hay una duda. O sea, todavía hay una duda de lo que está pasando en Venezuela, todavía hay una duda del por qué los venezolanos que están muriendo de hambre, que están siendo amenazados, se están yendo de Venezuela a otros países con una mano adelante y otra de atrás. O sea, todavía hay duda de esa situación. No, y parece ¿no? mentira que, por ejemplo, en el caso de Colombia, con las reivindicaciones sociales que el pueblo quiere exigir, pero indistintamente de eso, viendo tan cerca el problema venezolano, porque los colombianos han sufrido en carne propia la migración de los venezolanos, y que con todo y eso prefieran que gente de izquierda que tiene nexos con la guerrilla, con el narcotráfico, que ha manifestado, como el caso de Petro, que es admirador de Fidel y hasta de Chávez, y la gente diga que prefieren votar por y echar a un lado a los que están. Yo creo que ahí, como me decía uno por ahí, están viendo a los venezolanos comer caca y quieren probarla. Bueno, pero es que están los infiltrados ahí dándole. Claro. Ese es el trabajo. Dale. Yo creo que uno de los países que más infiltrados tiene después de Venezuela es Colombia. Con los mismos guerrilleros, los mismos chavistas que están metidos ahí. Hay mucho dinero invertido para eso. Mira, Eduardo, dicen por aquí, dice Gaby, pero si la propia oposición de algunos líderes son la bombita de oxígeno de esta dictadura, me imagino que habla del caso venezolano, ¿no? Y dice, sí. Porque Eduardo, aquí hay un liderazgo falso de la oposición. Ahora que ya toca el tema de Venezuela. Ese tema es muy importante. Que nos atañe a nosotros. Yo veo con preocupación lo que está pasando en Perú. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima le brindó un apoyo muy importante a Juan Guaidó en su momento cuando logró viralizar internacionalmente la situación de Venezuela. Y ahora, si este señor Castillo, quien ha dicho que no va a reconocer a Guaidó, esa es la muestra de que
de que va a eliminar el foro, el Grupo de Lima, lo va a eliminar como un medio para ayudar a Guaidó. Entonces, ¿qué tendría que hacer la oposición? Porque de verdad que quien les ha prestado los apoyos no lo han aprovechado hasta ahora. Es que uno de los problemas, bueno, es que el chavismo siempre se ha aprovechado del diálogo. Cada vez que hay un intento de diálogo, ellos se aprovechan para darle más tiempo. Para dilatar. Para dilatar. Entonces, claro, es lógico del pensamiento demócrata el diálogo. Sí, porque la negociación es parte de hacer política. Exactamente. Vamos a realizar una negociación donde podamos salir de esta crisis, que es la crisis venezolana, si nos enfocamos en este país. Y ahí entonces el chavismo se aprovecha en dilatar, y cuando ya no pueden dilatar más, meten mano dura, empiezan a meter otra vez presos, quieren expropiar. O sea, tienen como una especie de tiempo donde se ven como pasivos, y cuando ya ven que el diálogo ya de verdad no pueden dilatarlo más, vuelven otra vez a poner la mano dura para que todo el mundo quede como que ¿qué pasó aquí? Entonces otra vez la reacción de la oposición es que se divide la oposición. Unos dicen, yo te decía, por ejemplo, de María Corina, que no voy a dialogar, y otros dicen que el diálogo es la salida, como Capriles. No, entonces, y ahora, hoy por ejemplo, leí unas declaraciones de Antonio Ledesma, donde él decía que si Guaidó negocia con Maduro, se convertiría en el interino, en el ilegítimo interino. Y no deja de ser cierto, porque es que le vendieron a la gente. Exacto, le vendieron a la gente que Maduro es un impostor. Y ahora vas a negociar con el tipo. Que es un presidente no legítimo. Entonces, claro, negociar con esto, entonces lógicamente te va a desacreditar. Ahora, Eduardo. Es un régimen. Sí, es una dictadura, sin lugar a dudas. Es un régimen. Sí, entonces, ellos lo manejan desde el punto de vista de dialogar con el régimen. Sí, y como dicen algunos periodistas que están exiliados aquí en Estados Unidos, tú vas a negociar con Maduro en condición de ¿qué? De presidente, porque decías que era usurpador. Y entonces es como decir que sí, él era usurpador, pero ya se compuso. Vamos a hablar con el tipo porque ya, él bebía mucho, era alcohólico, pero ya tiene años que no ve una botella. Ya se puede hablar con él. Yo creo que el juego se trancó tanto que ahorita en este momento la única salida que se ve es el diálogo. Sí, yo también comparto el diálogo, pero a la gente se le ha burlado. Claro, se le ha burlado. Y tú sabes porque tú tienes familia. ¿Cuántos procesos de diálogo se han intentado hacer? Tú tienes familia en Venezuela igual que yo. Y no es justo que la gente esté pasando por las cosas que pasa, donde, por ejemplo, hasta la administración de las bombonas de oxígeno para la gente que está padeciendo COVID, la maneja el carnet de la patria. Y la maneja el gobierno. Entonces, si te quieres vacunar, no hay tienes vacunas, que estar. ¿no? Pero ellos ya están haciendo, fíjate lo vivos que son. No hay vacunas, pero están haciendo un censo de quiénes son los que tienen el carnet de la patria. Ey, si no lo tienes, sácatelo para. O sea, todo. Sí, porque todo. Para que la gente se vea obligado a depender de ellos. Entonces, la gente que está allá, aquí hubo colegas que les pintaron el escenario de que ya van los marines, de que ya Trump mandó los aviones y tal, y eso fue mentira. Tanta mentira fue que ahora, por ejemplo, la gente que está pasando, y lo decía anteriormente cuando comencé el live, la gente que está pasando por la frontera sur, hasta ahora, si yo no lo he visto, si alguien lo ve en este live y me lo envía, perfecto, pero yo no he visto que ha salido Carlos Beca a decir que una comisión está yendo a visitarlos en los centros de inmigración. Entonces, si el que está afuera, que pudiera tener asistencia, no la tiene, imagínate el que está adentro, que está esperando que lo auxilien. Y confío en Guaidó porque es la única alternativa que nos queda hasta ahora. Pero, ¿tú recuerdas esos $100 de los que hablaron, que para los médicos, se los dieron a la gente? No sé, tú sabes si se los dieron. Porque bueno, yo escuché, no tengo la prueba, de que se los dieron a algunos. Te voy a meter en problemas. Unos lo pudieron recibir, pero que otros no lo quisieron recibir por miedo a quedarse sin trabajo, a que tuvieran represalias. Bueno, sí, porque si tenían de una u otra forma nexos con el gobierno, porque trabajan en una empresa del Estado
Es que por lo general el médico en Venezuela trabaja privado y público. Es o sea, correcto. siempre el médico en Venezuela va a tener un nexo con la parte pública. Es muy difícil, siempre ha sido así. Bueno, entonces rectifico. Si se los entregaron a algunos, rectifico, está bien hecho. Rectifico, pues. Unos lo recibieron y otros no quisieron. No quisieron. Otros, y parece como que ya, eso quedó ahí. Me retracto de lo dicho. Por ejemplo, hoy, veo con indignación cómo los venezolanos tenemos poca memoria. Todavía puedes hablar, cuando tengas que desconectarte me avisa. Estamos bien, yo estoy leyendo los mensajes. Sí. Bueno, y le enviamos saludos a toda la gente que está conectada, de verdad que sí. Un saludo. Sí, por ejemplo, hoy veía con cómo los venezolanos tenemos poca memoria. No sé si tú escuchaste hablar del caso de el ex senador Rivera y el escándalo aquel de Lilian Tintori y los 15 millones de dólares. Ya de eso no se habla. Porque fue el gobierno interino, porque fue Capriles. No, es que así como hay ladrones del lado chavista, también los hay del lado azul, de los del cuello azul. Entonces, yo no puedo criticar solamente a los chavistas y dejar que los azules roben porque yo soy oposición. No. Entonces yo decía, ¿cuánta gente no se puede haber ayudado en Venezuela con esos 15 millones de dólares? Claro, pero ¿a través de qué medio en Venezuela se va a ayudar si no te dejan? Bueno, ese es el otro tema. Ese es el otro tema, pero la ayuda. ¿Quién va a distribuir la ayuda en Venezuela si no te dejan? No dejan a nadie ayudar a distribuir nada. Sí, ese es el otro tema, pero yo te aseguro que por vías clandestinas o por cualquier otra opciones había la posibilidad de que ayudaran a la gente. No el show aquel que mucha gente también se lo criticó a Guaidó de la frontera y de los camiones y todo aquello. Porque, fíjate, ¿qué pasó con la comida que estaba en Colombia en los galpones? No sabemos nada de eso. No pudo pasar. Esa comida no pudo pasar. Pero que se quedó en los galpones. Y esa es la realidad. Esa comida no pudo entrar a Venezuela. Pero había otras vías. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron unos diputados de Voluntad Popular a fiestar y, como dicen por ahí vulgarmente, que suena duro la palabra, pero a putear en la frontera mientras festejaban entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué le hace falta a la oposición en Venezuela? Porque mira, hubo un momento cuando el inicio de Guaidó... Me vas a meter en problemas. Mira, porque bueno, aquí hablamos sin anestesia. Pero te voy a comentar. Digamos que vamos a darle un año. Ese año de gracia que tuvo Guaidó, la cosa se vio seria. Claro. Se vio al gobierno como que en cierto aspecto, al gobierno no, a este gobierno de facto, al dictador Maduro, a su gente, se le vio bastante comprometido. Todavía lo están. Lo que pasa es que ellos han buscado opciones para brincar las sanciones americanas y muchas de esas opciones se las ha permitido China y los rusos, pero sin lugar a dudas las sanciones los ha apretado duro. Igual, eso es lo que ellos quieren, que se las quiten. Y que se las quiten, y si quieren que se las quiten es por algo. Por eso que están en el diálogo. Entonces, ahí voy a un tema. Si van a negociar, debe haber negociación. ¿Qué te doy y qué me das? Pero lo que pasa es que siempre la oposición ha sido la que da. La oposición es la que pone los muertos. La oposición es la que pone los presos. La oposición es... Pero claro, ¿qué le hace falta a la oposición? ¿Qué hace el gobierno? Dilatar. Claro. ¿Y qué pasa con la oposición? Se desgasta. Entonces, ese es el problema. Para responderte la pregunta, no soy quien desde afuera para dar opciones, porque siempre he criticado al que está desde fuera y dice, una vez tuve unas palabras con Orlando Urdaneta, porque Orlando Urdaneta decía, pero es que hay que salir a marchar, y hay que, estando aquí, le digo, huevón, pero ponte allá en la primera fila y sales a marchar. Y entonces mucha gente decía, no, porque no es así. No, yo no soy quien para decirle al que está pasando hambre allá, que salga a ponerse en la primera fila a luchar contra el gobierno, porque eso hay que vivirlo. Y nosotros de una u otra forma lo vivimos. Pero ¿qué le pido a la oposición? Que traten de ser honestos con la gente y que dejen de pensar en sus intereses particulares. Yo sé que es muy sabroso tener una cuenta con 500,000 o con $1,000,000,
para hacer oposición, que el gobierno ¿Quién te tiene diga, una cuenta con 500.000, $1.000.000, hermano? algunos opositores tienen su platica gracias a ser opositores. No puedo decir nombre porque aquí sí me meten preso hasta que no muestre la prueba. Pero tú y yo sabemos que hay opositores que se dan vida de millonarios gracias a 22 años de la maldición chavista que vivimos. Bueno, y de chavistas que están aquí en Estados Unidos también millonarios. También. Entonces, que ojalá que a esos les revoquen todo lo que tengan aquí en Estados Unidos. sí, ojalá que les dé COVID a esos hijos de puta. Por chavistas infiltrados. Sí, y a eso no les da COVID, que es lo más jodido. No le da COVID, ni se vacuna. Sí. Entonces, hay que hablarle claro a la gente. No puede jugar con la desesperanza de la gente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo crees tú que se siente un venezolano al que el gobierno le mató un familiar y tú ves después que son dos cosas distintas, pero que tú ves después a Capriles diciendo que en paz descanse el general García Carneiro, que Dios lo tenga en su gloria? Coño, hay que tener, está bien, tú tienes sensibilidad humana, pero no lo hagas público. Hazlo por debajo de la mesa, llamas a la viuda y tal. Porque ¿cómo queda esa madre a la que un policía le pegó un tiro en una marcha cuando un opositor que debería estar defendiendo a esa madre viene y se congracia enviándole saludos entonces, es una situación de 20 años, es una situación compleja, Germán. Pero hay que seguir para adelante, sí, como dice Gaby, porque mira, el único que tenemos es a Guaidó. Cuando Guaidó, si Guaidó y las pretensiones se dilatan, yo creo que ya no va a existir otra salida, porque ya se va a agotar la negociación. Mira, las negociaciones al chavismo, como te digo, le dan tiempo van dilatando. En esa dilatación ya ocurrió algo. Allá hay otro presidente socialista en Perú, por ejemplo. En esa dilatación llegó Alberto Fernández en Argentina. Y van cogiendo fuerza de nuevo. Exactamente. O sea, no solamente es una dilatación para lo interno en Venezuela, porque ya la gente en Venezuela está dominada. La gente en Venezuela, lamentablemente, está de brazos caídos. La gente en Venezuela no tiene cómo marchar, no tiene cómo manifestarse, o sea, no hay realmente dentro de Venezuela una y eso lo entendemos tú y yo. ¿Y tú crees que el opositor que está allá no lo entiende? Que hay gente que no puede salir a marchar. Por ejemplo, si pautan la marcha para mañana miércoles, no puede ir porque no sabe lo que va a comer. Y entonces va a ir por una marcha. Lo que va a salir es a ver cómo resuelve la comida del miércoles. La comida de la semana, del día, claro. de la cena, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos está haciendo a los venezolanos. Llenar de frustrachera, como dicen por ahí, que es frustración más lo que dijo, Capriles. Cada vez que a un venezolano le depositan el sueldo, si es que puede ir a trabajar porque tiene que pensar cómo buscar la comida, ¿cuánto recibe aproximadamente? Como $4, $3. $4 por allí, mensual. Con eso no se vive en ninguna parte del planeta. ¿Qué le diríamos, Eduardo, a los venezolanos que buscaron irse para Argentina, a los que están en Chile y están mirando las cosas? Yo no soy quien para decirle busquen un plan B, pero sin lugar a dudas, cada quien es, en ese aspecto, cada quien es responsable de sus actos y cada quien busca la manera. Yo creo que ya en ese aspecto no es de vivir, es de sobrevivir. Sí. Porque ya cuando la persona, cuando alguien se va caminando a otro país, cuando se va por las trochas, cuando se va en cola, cuando entra a los Estados Unidos por los pasos por como sea ilegales o como sea, ya estamos hablando como sea, como entre, como sea, así sea por avión con visa. Estamos hablando no de que estamos intentando vivir, estamos intentando sobrevivir, porque es una situación de un país donde, como te digo, el señor de Honduras me preguntó que si era verdad lo que estaba pasando allá. Entonces, es una situación que mucha gente todavía desconoce después de 20 años. ¿Cómo vive la gente en Venezuela? Sí, porque hay gente que cree que se ha, como dicen por ahí, se ha aumentado la píldora, pues que se ha exagerado, que es mentira la gente en Venezuela, de la basura.
Cuando ya es de nochecita, ya no sale nadie. No hay luz, la inseguridad, no hay gasolina, el Hoy COVID, me, hoy, no hoy te me dejan escribía, salir. No te mira, de- hoy me escribía una persona por Instagram, que ahora todo el mundo usa las redes para saber, por lo menos en Maracaibo, de donde somos nosotros, para saber en qué farmacia hay Remdesivir, en dónde hay. No consigue la gente en Maracaibo oxígeno, bombonas de oxígeno. Y la gente desesperada porque por la crisis sanitaria la gente no creo, quiere ir al hospital. creo que cada bombita la estaban vendiendo donde se conseguía la recarga, algo por el estilo, era entre unos 30 y unos Sí, $80. sí, más o menos 30, Y 50, por 80, ahí estaba, por cierto, también la colega Joana Pavón, que tú conoces a Joana Pavón. En que estos días también, estuve que gracias conversando a con Dios ella en estos ya lo días. pasó, ¿no? Sí, estuvimos conversando en estos días, específicamente cuando ella estuvo denunciando a través de sus redes sociales Ok. que cómo era posible que estuvieran cobrando a los pacientes graves de COVID por la unidad de terapia intensiva $1,500 Por admitirte, por darte la por entrada. admitirte y después de 3 días te quieren cobrar 1,500 más. Porque Y ese es si el no es otro problema, diario. ese es el otro problema al que nos enfrentamos los venezolanos, Eduardo, que Venezuela, y por lo que respecta a nosotros que lo conocemos, Maracaibo, el país está dolarizado. Entonces, hay como que una lucha en el más fuerte contra el más débil para ver quién subsiste. Entonces la gente sale a buscar, por ejemplo, Remdesivir a una farmacia y lo consigue en $115, pero va a otra y lo consigue en 120, y va a otra y lo consigue en 150. Y Pero tú no te dices, da pero la, si no, pero no te da la gasolina para buscarlo en todas. ese es ¿Ah? el otro tema. Entonces no tenéis gasolina para trasladarte. Entonces uno dice, pero si es cuestión de sensibilidad, la gente está buscando la medicina porque se está Y si muriendo, es coño. semana radical, ¿cómo hacéis para salir? Entonces, eso yo no puedo entender que los líderes políticos no estén viviendo eso, o tendrán mucho dinero en dólares y están tranquilos, porque es la única forma que estén alejados de esa realidad, que como tienen muchos dólares, van a esos bodegones que hay nuevos en Maracaibo, por Cecilio Acosta y por allá, y no les afecta comprar un champú en $5, un jabón en 6. Que por cierto, no quiero comprometer a todo el mundo, por si No, no, yo acaso. tampoco. Pero hay muchos de esos bodegones y muchos negocios nuevos en Maracaibo que la gente dice, y están poniendo negocios nuevos. Bueno, sí están poniendo negocios nuevos, pero hay que ver de quiénes son los negocios nuevos. Cuando la plata no la Sí. pueden sacar, la plata tienen que meterla ahí mismo. Sí, y eso es lo que está pasando ¿Ya? con aquel concesionario que está en Caracas de Ferrari, de carros de lujo, que la única forma que los puedan disfrutar es allá adentro, pues. Y por al lado de la Nadine en Maracaibo, que también pusieron otra cosa, y bueno, por ahí paré de contar ¿Qué algunas cositas pusieron? por ¿Qué ahí. pusieron? ¿Qué ¿Ah? pusieron? ¿Qué No, pusieron? no, ¿Qué... negocios tipo venta de todo, de Ok, televisores, sí, oh, ya. electrodomésticos gigantes, pues, cosas así. Entonces, tú dices, se están aprovechando, hasta el mismo pueblo se aprovecha del mal del otro, porque una persona que llegue desesperada a buscar un medicamento y tenga completico los $115 y no le alcance, ¿cómo hace? ¿Se sentará a llorar o desesperado? No Y si sé. es que tiene los $115, porque está difícil eso, No, está difícil. y te voy a decir otra cosa, que hoy me comentaba un amigo común, Reinaldo Pineda, que está en Argentina, y me decía, no, el problema, Germán, es que con dinero o sin dinero se muere la gente, porque los costos son tan excesivos que tienes que tener mucha plata por ejemplo, digo yo, ¿quién puede tener más de $2,000 en Venezuela para que lo metan en una clínica y para soportar los días que está en la UCI la persona? Yo creo Es que que muy poca gente. está muy difícil, eso está muy difícil. Porque la gente, Cada 5 días ya son más de 2,000. para los que nos escuchan, $1,500 es platica. Y Sí. la gente cree, nosotros que estamos en Estados Unidos, para tenerlos hay que echarle piernas. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Pero no es que vas a salir hoy y mañana los tienes en la cuenta, ¿no? Porque la gente a veces tiene que entender eso, ¿no? Porque a veces, no, porque Yo te creen que la entiendo, gente, ¿no? Porque que estás en Estados Unidos tienes plata, eso es mentira. Eso no, es no, mentira. plata para pagar, sí tenemos plata, que buscar para pagar los biles. Y si no, que para Exactamente. pagar los Bueno, biles,
como diga mi amiga, como me dijo a mí Nelly Pujol y su esposo, que somos buenos amigos, me dijo una vez, no, porque es que la gente cree que uno tiene aquí un chorrito, un chorro para la entrada, pero el chorro de la salida es más grande que el de la entrada. Y es verdad, es verdad. Bueno, No, Eduardo, bueno, yo Germán, quiero agradecerte que te tomaste este tiempo para conversar conmigo. De pronto en otra oportunidad volvemos a conversar porque de verdad que este tema de los venezolanos que hemos decidido comenzar de cero en el exterior y que estamos volviéndonos a enfrentar a no la espada de Bolívar, como decía Chávez, que estaba rondando por América Latina, no, sino a la maldición chavista que está rodando por América Latina. Yo creo que es de tomarlo en consideración para pensar qué hacer, porque imagínate, ahora los venezolanos quedamos desvalidos de pasaporte, de embajada, y el que esté en Perú o el que esté en Argentina y quiera brincar el charco porque la cosa se puso peor, ¿cómo hace? no tiene pasaporte, no hay vida. Entonces, ¿cómo hace? Y yo creo que es un tema Está difícil, que está muy difícil. no estoy siendo ave de mal agüero, ¿no? Pero yo creo que hay que analizarlo y tiene que prepararse la gente porque de verdad que es inminente que de no pasar lo contrario, tenemos, y es mi apreciación, de pronto si pasan los meses y me equivoco, rectifico. Pero yo creo que si esto no cambia, Colombia va a tener a Petro como presidente, Chile va a tener a un comunista como presidente y Brasil, que no lo creo, pero hay como 50% de probabilidad, va a volver a tener a Lula como presidente. Bueno, Entonces, esperemos que no, porque entonces ya sería un porcentaje demasiado alto en América de países socialistas. pero están Y, trabajando en pro de y eso. sería una tendencia mundialmente peligrosa. Esperemos que Estados Unidos ¿Y tome en por qué, consideración eso por qué es y comience a peligroso? Bueno, trabajar. porque ya sabemos. ¿Por qué es peligroso? Ya sabemos. El socialismo trae hambre, miseria, desunión familiar. No, y trae a los iraníes, a los rusos, a los chinos, A los que, islámicos. que quieren ser los que dominen el mundo a corto plazo. Es verdad, es verdad. No, Bueno, Eduardo, Germán, gracias. Eduardo, tómate un vasito de agua, te pusiste rojo, las venas se te no, van chico, pero tranquilo. porque me da indignación. Por ejemplo, fíjate esto. Ya removieron de nuevo el juicio de Alcalá Cordones en Estados Unidos, ¿no? Que Alcalá Cordones llegó el 26 de marzo del 20, en plena pandemia. Entonces, ya nadie se acuerda de Alcalá Cordones, tanto que dicen que fue el que preparó la operación Gadión aquella. Gadión, sí. Sí, porque empezó a formar parte de la oposición. Entonces yo digo, oye, nadie se acuerda de eso, que esta es otra rata que no debe tener, que no debe ser olvidada y ya No la se gente debe se tener olvidó consideración a favor. de nada y ya la gente se olvidó del tipo. Entonces llega un momento en que te da impotencia porque sabes qué, tanto tú como yo estábamos relativamente bien en Venezuela. Con nuestras profesiones, con nuestras familias y en nuestro país. Y hemos tenido que salir para seguir viendo cómo un grupito se hace rico de lado y lado, mientras la gente sigue llevando golpes. Porque el que lleva golpes, ahora, bueno, en Venezuela todo el mundo, pero uno ve las redes, por ejemplo, yo casi no veo las redes porque me deprimo de ver cómo hay gente. Yo me recuerdo cuando en los años digamos, de que Venezuela todavía no había caído en esta debacle en la que está, que recorría los barrios de Maracaibo, los barrios de Zulia, que había gente pobre, pero que estaba siendo asistida, que tenía muchas necesidades, pero que estaba, digamos, la estábamos tratando de asistir. En este momento, ¿cómo estará esa gente? Que antes había grupos, ¿no? Porque había gente que vivía en una urbanización muy bien, el barrio tal era el que estaba peor, pero es que ahora es general. Yo me pregunto, esa gente estará en proceso de aniquilación. Claro, tú no has visto esa fotografía, esas fotografías de gente, de pobre gente que la consiguen en un barrio, que por ejemplo eran unos viejitos que vivían de la pensión y los han conseguido muertos desnutridos. Y entonces si eso nos conmueve a nosotros. Bueno, pero ahí tiene que haber un culpable. El tiempo
Por va supuesto a dar el culpable y el que los tiempo va a hacer que culpables el son los, culpable pague su condena. por Eso supuesto que los va, culpables son los pero chavistas. por la tranquilidad de Venezuela en un futuro próximo, ojalá que sea lo más pronto posible, Dios te esa oiga, gente coño. tiene que pagar sus condenas. Sí, entonces eso es lo que me da indignación. Y por supuesto, y lo digo porque la gente que está conectada no diga, coño, que este está echándole mierda a Guaidó. No, yo confío en que todavía este año pase algo y Guaidó haga algo. Pero a veces tengo mis Pero dudas hay, porque hay que seguir dándole voto de apoyándolo confianza. Hay que seguir apoyándolo, hay que seguir, sí, no hay otra alternativa, hay que seguir apoyándolo. sí, porque Y es lo único tratar, que tenemos. y yo creo que como periodista, yo creo que lo que tenemos que nosotros es seguir informando la verdad, ¿verdad? No, y Y que, seguir cuestión, y que esa verdad al final sea la que una a la oposición, porque es que el problema ha sido que la oposición está muy fraccionada. pero por el Ojalá, billete. ojalá, ojalá de que se pudieran unir. Y yo creo Es que lo que, ahí está el camino también. es lo que Pero hay muchos deseamos todos. intereses. Exactamente. Sí, es A lo que nosotros nos queda seguir diciendo la verdad, la verdad. sí, sí, Nada ya. más. Y analizando ya no objetivamente, sino desde nuestro punto de vista, porque es mentira que lo vamos a hacer objetivamente, ¿no? Sino desde lo más honesto, de forma más honesta posible para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Que es que es lo que deseamos. No, Eduardo, gracias. Estamos en contacto Gracias, hermano. y bueno, esperamos después, nos vamos a conectar, porque yo sé que eso le gusta a la gente, para que hablemos de ese trabajo que a pesar de que era comunicacional, lo viviste en lo político cuando Venezuela era otra, antes de llegar a esta debacle en la que hemos caído, ¿no? En la Para que que hemos la caído, gente, así es. para que la gente también tenga esa perspectiva, porque somos de memoria corta y la gente se olvida de las cosas muy rápido. Un gusto, hermano. Nos estamos No, hablando. Un saludo estamos en a todos y gracias contacto. por conectarse Gracias. de lado y lado. Gracias. Ey, Estamos ey, hablando. sin anestesia. Sí, las cosas, aquí hablo así porque es la única forma de hacer catarsis y de drenar la, La la impotencia, pues vamos a, impotencia. la impotencia. La Para no impotencia, decir así la es. barre. Ya está. Sí, Tranquilo. sí, la impotencia. Así es. Nos vemos, hermano. Gracias, Eduardo. Bueno, estábamos conversando con Eduardo Medina, quien tomó un tiempito para conversar con nosotros sobre el tema de Argentina y sobre el tema venezolano. Y como les decía, ya para culminar, ya avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Alcalá Cordones. El militar venezolano fue excluido de un juicio rápido porque ha cambiado varias veces de abogado y el juez Hellenstein, quien es el que lo está señalando, ya comenzó de nuevo el juicio. Y otra información que se conoció esta tarde fue que el Departamento de Estado de Estados Unidos está ofreciendo $10 millones a quienes den información y conduzcan con el paradero de el Pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal, quien está escondido en España, se dice por ahí que está escondido en Europa, y bueno, quien dé información a el Estado, al Departamento de Estado, se puede ganar $10 millones, así que hay una plática por ahí para quien quiera señalar dónde está el general el Pollo Carvajal. Y bueno, estamos los venezolanos en expectativa por la decisión de la Corte Penal Internacional que estaría sometiendo a juicio en próximos días si somos, si se nos concede el milagro a los venezolanos, a Nicolás Maduro lo estarían procesando por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, porque ya hay suficientes argumentos para someterlo a un juicio en la Corte Penal Internacional. Bueno, seguimos luchando, seguimos tratando de informarles para que juntos, ustedes y nosotros, mantengamos el contacto informativo sin filtros, sin líneas editoriales, simplemente sin anestesia. Los espero el próximo martes
a las 8 de la noche para que me acompañen y podamos compartir estas opiniones. Gracias a toda la gente que se conectó. Hubiese querido saludarlos a todos, pero muchas gracias. Gracias por estar conectados. Y recuerden, esta entrevista también estará en mi canal de YouTube, Germán Paredes Sin Anestesia, y también en mi podcast Sin Anestesia, en cualquier plataforma de podcast. Buenas noches para todos. Que Dios y la Virgen los proteja. Cuídense mucho y será hasta el próximo martes. Gracias por estar conectados sin anestesia.